Bienvenidos, muchas gracias por estar esta tarde acá con nosotras en la presentación del libro de Mariela Caso, La educación de tus hijos. Mariela Caso es compañera del grupo literario Namay. Somos alrededor de 15 escritores que nos reunimos para vender nuestros libros porque somos escritores independientes y todos somos costarricenses. Y la compañera participa también con nosotros en lo que es las ferias de libros, presentaciones de libros, y en esta oportunidad vamos a presentar este libro, La educación de tus hijos, que dice los errores familiares en lo espiritual. Eso es el reconocimiento que ella le da a este tema. Y también ahora pues se nos va a contar un poquito sobre eso. Mariela Caso, que en realidad se llama Mariela Camacho Solís, si es que ella lo presume como nombre artístico. Mariela Camacho Solís nace en 1978 en San Pedro de Montes de Oca, en San José. Ha recibido cursos de perfiles y proyectos y fortalecimiento organizacional en la Universidad Nacional de Costa Rica, el curso de fotografía, programa de identidad cultural, arte y tecnología de la Universidad Nacional de Costa Rica, formulación de proyectos culturales y eventos artísticos, gestora sociocultural comunitaria y turismo cultural. Estos acreditados por el Ministerio de Cultura y Juventud y la Dirección de Cultura de Costa Rica. En este libro, dice Mariela, recorro un sinfín de problemas cotidianos basado en mis experiencias, para que el lector pueda, primero, agradecer a Dios por lo que le ha dado, y segundo, hago una serie de preguntas para que usted analice qué errores familiares está repitiendo sin darse cuenta y cortar con ellos definitivamente. Así es que los dejo con nuestra compañera Mariela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sacar de su valioso tiempo para estar acá. Primero quiero decirles que si he venido acá para hacer pensar a una sola persona, eso es suficiente para mí. Si es a varias, pues mucho más, ¿verdad? Mucho mejor. No me presento, ya saben, tengo 46 años. Quiero contarles que soy madre de 2 hijos. Marcos, de 23 años, estudiante en su 4º año de carrera completa de gastronomía. Y Nati, de 25 años, bachiller en medicina, que en este mes, a finales de abril, presenta su tesis para obtener la licenciatura. Ellos son hermosos por dentro y por fuera. Bueno, todos los padres vemos hermosos a los hijos, ¿verdad? Son amorosos, respetuosos, con amor al prójimo. Marco tiene 2 años de tener un noviazgo con una damita que conoció en su carrera. Y Nati tiene ya 1 año de ser novia de un compañero con el que inició la carrera de medicina. Fueron 5 años amigos y ya tienen 1 año de ser novios. Ellos decidieron tener novio, bueno, como se dan cuenta, decidieron tener novio ya, pues no jovencitos, ¿verdad? De 16, 15 años. Cuando yo cuento esto, para muchos parece mentira, pero créanme que eso es verdad. Estos son sus primeros novios, novio y novia. A veces yo misma pienso que son raros, creo que ellos no son normales. Lo digo porque cuando eran pequeños, cuando eran niños, no hallaban cómo pedirme dinero. Y ya un poco más grandecitos, cuando su padre se acercó a ellos, ya que yo los crié sola hasta ciertos años, y les dio algunos 5, me preguntaban que si yo los necesitaba para el hogar. Cuando me veían llegar cansada del trabajo, entre los dos me atendían y me masajeaban los pies y yo decirles nada.
Bueno, tal vez esto sea muy normal en muchas y la mayoría de las familias, pero para mí no. Para mí no es normal esto, que ellos sean así. Para mí es un milagro de Dios y les voy a contar por qué. Cuando yo tenía 7 u 8 años, un día llegaba de la escuela, aquella humilde casa donde yo vivía, una casa de madera con rendijas, ¿saben lo que son rendijas? Grietas grandes. Mami las tapaba con cinta adhesiva para que las personas no vieran hacia adentro. Al llegar yo entraba por la puerta de la casa que cuando permanecía, yo llegaba y permanecía entreabierta y todo estaba en silencio, ya yo sabía lo que me esperaba. Ahí, nomás, entrando después de la puerta, en la salita de la casa, cuando yo entraba encontraba a mi padre, completamente ebrio, descompuesto en la sala, yacía inconsciente. Daba mi paso levantando mis pies despacito, sigilosa para no pisarlo, ni pisar a mi madre, ni pisar a mi tía, ni pisar a unos 3 o 4 amigos de ellos que también estaban descompuestos en la sala, por tanto tomar licor, y también no pisar las vomitadas que se enredaban entre sí, porque yo tenía que ir al cuartito y tenía que cruzar por la pequeña sala para irme a quitar el uniforme Cuando llegaba y no había nadie en la casa, pues yo sabía que tenía que pasar por mis 3 hermanas. Yo soy la mayor de 4 hermanas. Posiblemente mami andaba o recogiendo comida, viendo a ver qué buscaba para que nosotros pudiéramos alimentarnos, o andaba recogiendo a mi papá, que generalmente lo llamaban porque estaba tirado en una zanja o tal vez ya ebrio en alguna cantina, cuando eso existía en las cantinas. A veces cuando me encontraba sola al cuidado de mis hermanas tenía una visita. Aún recuerdo el olor a hierro oxidado que expandía. Era aquel señor amable que le hacía favores a todo el mundo. Era un señor vacilón, mi abuelo materno. Él llevaba algo oscuro, ese olor fétido no salía solo de su cuerpo, ese olor fétido salía de su alma. Y qué bien lo maquillaba sonriéndole a todo el mundo, siendo amable con todo el mundo. No tengo recuerdo cuándo fue la primera vez que él empezó a abusar sexualmente de mí. Tal vez mi cerebro, muy resiliente y valiente, envió esos recuerdos al rincón del olvido. Lo que sí tengo presente fue cuando a los 12 años, yo, ya trabajando en una casa como empleada doméstica, tomé un puñal y le dije que si me tocaba una vez más, lo mataría. No lo volvió a hacer. Sin embargo, en las reuniones familiares, cuando yo lo veía, notaba en su cara de pervertido como repasaba en su memoria todo el daño que me había hecho. ¿Qué les diré? No fue su primera víctima, no fui su primera víctima, ya lo había hecho con sus propias hijas. Él era el progenitor de mi madre quien era alcohólica, junto con mi padre quien sufrió con el alcoholismo de su padre también. Este fue el ambiente natural donde ellos crecieron, lo que los rodeó siendo niños, fue lo que aprendieron y fue lo que formó su esencia en este caso. No hubo palabras de positivismo, no hubo abrazos, quien debería protegerlos les hicieron daño y otros le dieron la espalda y fue por lo tanto el ambiente en que naturalmente nos heredaron a mis hermanas y a mí. Desgraciadamente, no solo mis padres, sino también sus hermanos vivieron el alcoholismo en su niñez. Lo aprendieron por naturaleza, porque fue de lo que se rodearon. Cometieron los mismos errores que mis abuelos. Y hoy, primos de mis hijos, algunos ya son padres, aún siendo más jóvenes que ellos. Algunos ya delinquen también, repitiendo esto de generación en generación. Por eso les digo que para mí mis hijos son un milagro. Sabemos que esto no solo sucede en la clase socioeconómica baja, porque el alcoholismo, las drogas y los abusos sexuales no distinguen clase social.
Comprendemos que quizás sí sucede con más frecuencia en familias de un nivel social bajo, pero no significa que no afecte a un cierto porcentaje de la clase alta. Es aquí cuando más callan los hechos por no hacer un escándalo familiar. Y es que no solo estos patrones de conducta se pueden repetir, a veces llevamos ocultos dolores, odios, rencores, que sin darnos cuenta expresamos con nuestros actos y palabras, y estos sentimientos y emociones es lo que naturalmente les heredamos a nuestros niños. Algunas otras veces, por el sufrimiento en nuestra infancia, nos inclinamos al otro lado de la balanza y nos volvemos padres permisivos, alcahuetas, débiles, y entonces nuestros hijos nos pierden el respeto y ellos se convierten en nuestros padres, olvidando que esto psicológicamente afecta de la misma manera como una agresión o abusos causa los mismos problemas emocionales. No permite que se desarrollen las emociones ante las adversidades, y cuando se enfrentan por un no por respuesta, esta persona cuando ya es adulta no tiene la capacidad de aceptarlo o de sobrellevar rechazos o de sobreponerse a ellos. Las circunstancias que rodearon mi niñez, como saben, o como se imaginan más bien, me hizo equivocar mi camino y repetir actos de mis padres. Mi autoestima estaba por los suelos y esto lo hace a uno cometer muchos errores. No voy a decirles acá los errores que pude cometer, porque no terminaría nunca. Pero llegó un punto que al ver a mis hijos pensé, al menos yo desde mi punto de vista que creo en Dios, dije, Dios, ¿qué quiero para ellos? ¿De verdad quiero seguir equivocándome una u otra vez? Así que tomé la mejor decisión de mi vida y se los regalé, aun cuando yo lo desprecié en mi propia vida, porque yo sabía que tenía que dejar muchas cosas y no quería. Le dije, no permitas que caigan en el licor, no permitas que se equivoquen, permíteles llegar lejos, ayúdame a educarlos en tu palabra, aunque yo me vaya para el infierno. Pero esto no bastó. Claro, me esmeré para inculcar en ellos esta cultura cristiana que está desapareciendo por parte de los padres en la enseñanza de sus hijos hoy en día. Pero no comprendí que si yo no decidía también aplicarla a mi vida, ese cáncer emocional que yo llevaba dentro, con las circunstancias que rodearon mi niñez, tarde o temprano los iba a alcanzar a ellos por mis actos. Y es que a veces no nos damos cuenta de que solo creer en un Dios no basta. La falta de cercanía con Él está creando vacíos espirituales en nosotros y en nuestros jóvenes. Verán, los seres humanos estamos hechos para apasionarnos, siempre por algo. Es nuestra naturaleza, por una carrera, por alguna actitud, o solemos formar apegos con personas. Siempre nos apegamos a algo. Científicamente necesitamos estimular las neuronas para producir endorfinas, la sustancia en el cerebro causante de la felicidad. Pero a veces esa estimulación viene de algo que nos hace daño. Otras veces no se estimula con nada y se crea esa sensación de vacío, de sin razón de ser en la existencia humana. Cuando no existe motivo y estimulación, se siembra en nosotros una desesperanza en un futuro y no encuentra una razón de ser, llevando a muchos a la depresión. Entonces me hice esta pregunta: si estamos hechos para apasionarnos o formar apegos y estimular a las neuronas creando endorfinas que nos produce la felicidad, ¿acaso no sería mejor crear este apego y esta pasión por Dios? Por formar en nuestro cerebro el hacer el bien, el luchar por ser mejor en esta vida, pero formando el pensamiento de que existe una esperanza más allá de este mundo. Si es que tenemos que vivir apegados o apasionados por algo para crear felicidad en nuestro cerebro, ¿no sería mejor primero apasionarnos por la palabra de Dios antes que permitir que algo material o una persona tome su lugar? Yo comprendí que si no hacía esto en mi pasión y no se sustituía con ella otros apegos equivocados que iba arrastrando, no podría lograrlo con mis hijos.
pude sanar toda la pudrición que heredé generacionalmente de mis padres y que ellos heredaron de mis abuelos hasta que abrí mi corazón a Dios. Fue hasta que yo permití que su palabra y todas las cosas buenas que están escritas en ella actuaran en mí, que encontré una línea, una balanza para no irme ni a un extremo ni al otro, porque es una línea, la vida en sí es una línea muy delgada. Comprendí que podía admirarme por darles todo, un buen estudio, todo lo material que no tuve, pero descubrí que muchos aún así se han quitado la vida, aún triunfando económicamente, aún obteniendo una profesión. Precisamente hablando con mami, mi mamá, de su depresión, ella me contaba que en los momentos que atentó contra su vida, sentía una voz susurrándole al oído, diciéndole que todo estaba perdido, que no había solución, que no había un camino más que la muerte. Investigando sobre esto, la mayoría de personas que atentan contra su vida y quedan vivas, confiesan que escuchan esta voz en su interior. ¿Okay? Si nos fuéramos a la Biblia, que por cierto es el libro más antiguo y vendido del mundo, esto existe, sí existe esta voz y tiene una explicación. En cuanto a mi madre, luchó con depresión y yo la visité al psiquiátrico no sé cuántas veces. Y adivinen qué descubrí ahí. Descubrí que se encuentran personas de todas las clases sociales. Así es. Esta voz también me atacó a mí y me salvó del suicidio solo Dios, pero tuve que gemir a gritos por su ayuda para que esta voz me dejara en paz y no alcanzara también a mis hijos. Lo salvó cambiándome y sanándome a mí primero de todos estos patrones de conducta que yo repetía y que aún hoy jóvenes en mi familia lo hacen. Descubrí que las personas, sin importar la clase socioeconómica, llevaban de igual manera una vida falta de sabiduría y desordenada. Actos como la promiscuidad, relaciones tóxicas y enfermizas, que forman apego, sexo a diestra y siniestra, vacíos que se intentan llenar en una búsqueda inalcanzable de no sé qué cosa. Todo esto se da sin importar la clase social. En mi caso entendí que nada podría suplantar en mi corazón aquel primer amor que despreciaba, aunque creía en él. Y no me refiero a una religión, sino a una comunión. Yo anduve en esa búsqueda por todas las religiones y todas tienen algo equivocado y todas tienen algo correcto. En todas existen personas buenas y personas no tan buenas. Cuando hablo de lo que está desapareciendo, me refiero a esa comunión, a ese creer en Dios dentro de nuestro ser, a buscar en la religión donde estemos, a la que pertenezcamos, una comunión con Él, indagando su palabra. Buscar convivir con otras personas que tratan de hacer endorfina de la felicidad con Dios. Recordando que somos eso, personas, y por lo mismo fallamos por igual, de forma distinta. Por todo lo que sembraron en mí siendo pequeña, mis hijos son diferentes ante mis ojos. Pero no son diferentes por mí, sino gracias a lo que decidí que tendrían por adicción siendo niños. Y es que me acuerdo de que yo a los 8, 9, 10 años no sabía quién era. Yo me estaba formando por los adultos, por el ambiente y las circunstancias que me rodeaban. Y tampoco mis hijos a esa edad sabían ni dónde estaban parados. Así que decidí que si teníamos que alimentar nuestras neuronas para producir esas endorfinas, que iba a ser de Dios primero y que lo demás viniera por añadidura. Al fin de cuentas, ¿qué daño hace eso? Pensé. Mas en cambio, en este mundo nos rodeamos de otras cosas que sí pueden confundirnos para mal y acabar con nosotros. Ya mis hijos son adultos de 23 y 25 y van a fallar, claro que sí. No son perfectos, como todos no lo somos, pero al menos su primer apego está fundamentado por este libro. En la misericordia de Dios me apegué a este manual de vida y fui ayudada para discernir en mi humanidad insensata cómo tuve que actuar en todas las áreas de crianza. Temas como la orientación sexual y cómo actué cuando mi hijo empezó a jugar con tacones. La economía, aún recuerdo la primera vez que fueron a hacer las compras al mercado
el susto que se llevaron a descubrir el valor del dinero, el que hoy tu hija tenga 23 y te diga, mami, bueno, ya 25, mami, vi a una niña tirándole la hamburguesa en la cara a su mamá y sentí horrible por su mala crianza. Solo quiero agradecer por las veces que me reprendiste con rigor. Hoy, gracias a ese manual puedo decir que mis emociones y las emociones de mis hijos son sanas. No digo que somos perfectos, imposible. No. Ni santos, pero sanos. Haber escogido formar ese apego, repito, y hacer ese líquido de la felicidad que necesitamos para vivir es lo mejor que pude hacer en mi vida. No fue fácil, son decisiones que están solo en nuestras manos por el libre albedrío que nos fue otorgado. Pero el amor de Dios nos espera siempre para cambiar lo malo y sanar nuestra mente y corazón, y que con ello formar la mente y corazón de nuestros hijos, convirtiéndolos en adultos emocionalmente estables, con dominio propio, sabios, prudentes en la toma de decisiones, sin importar con las adversidades que se puedan topar, porque se van a topar con muchas adversidades. Este libro, La educación de tus hijos, reconociendo los errores familiares en lo espiritual para guiar su vida con sabiduría, es una novela híbrida con intervención espiritual, psicológica. Narro en primera persona esta historia de esta niña, yo, que creció en este ambiente tan devastador, siendo abusada sexualmente por más de 4 años, y relato cómo ya siendo adulta reconoció patrones cerrados, dañinos, y así poder cortar con ellos. Sería un honor para mí que muchas personas en el mundo lo leyeran, porque estoy segura de que padres sufrieron situaciones similares, hijos sufren situaciones similares, y al igual que yo, quizás hallen una esperanza en Dios y en su palabra. Pueden encontrar respuesta y sanar. Basado en mi experiencia y comprobado por la ciencia de la psicología, este libro trata de cómo descubrir aquellos patrones de conducta que aprendimos naturalmente por nuestro entorno, incluso sociocultural de hoy, pero que son equivocados. Y que así naturalmente se los vamos repitiendo a ellos. Analizar qué circunstancias negativas me rodearon en mi niñez, las de mis padres y las de mis abuelos. Pobreza extrema, drogas, alcohol, agresión física, violación, falta de afecto. Me sentí ignorado, sentí preferencias. No hablo solo que tenemos que cortar con vicios, sino también de comportamientos y actos de conducta emocionales equivocados. Vocabulario, expresiones, el odio, el rencor, la falta de perdón, cómo nos dirigimos a las otras personas, cómo hablamos con las otras personas, actos que tienen que ver con nuestra vida y salud sexual, qué tan promiscuos somos, nuestras parejas, con quiénes nos relacionamos, nuestros hijos, qué personas ven a nuestro alrededor, actos emocionales dañados sin saberlo que manifestamos en nuestros comportamientos. Enfatizo que si yo con mi historia familiar pude reeducarme, cualquiera puede hacerlo. Como vieron en mi caso personal, yo viví pobreza. Hablo de vivir en precarios, viví en Purrar Los Cuadros. En aquel entonces, cuando era famosísimo. Sufrí violación por mi abuelo, en mi familia me vi rodeada de alcohol, de drogas, agresión, no en mí, pero sí vi mucho mi papá pegándole a mi mamá. Puede ser que en otros casos las personas de personas no hubo agresión, pero sí hubo escasez, o hubo bastante solvencia económica, pero hubo agresión, o tuvieron solvencia y no hubo agresión, pero existió el síndrome del padre ausente, que aunque están en forma física, no en forma emocional, porque debido a sus problemas estos padres están batallando en su mundo. Hago pensar en modo padre o madre, o abuelo o tía. Lo que acabo de decir, quiénes son las amistades de las que me rodeo, que adultos entran en mi casa, son buenos ejemplos para mis hijos. ¿Qué atención le presto a mis hijos? ¿Con qué vocabulario me dirijo a ellos o a otras personas? Analizamos en este libro estas cosas que son normales para la sociedad, pero sí podrían traer un futuro malo para los niños. Hablando de violación, según la UNICEF, el 70% de las personas sufrieron abuso. Hoy en día, el 70% de las personas sufrieron abuso y están incluidos los hombres, niños. Y la mitad de estos casos nunca salen a la luz. El año pasado, en noviembre, hubo una reunión internacional en Colombia. 200 países se reunieron para hablar de este tema. Y ese año, en noviembre, fue declarado pandemia.
Mayormente una violación proviene de familias o personas conocidas, de las cuales nunca nos vamos a imaginar. No digo que tengamos desconfianza de todos, pero sí ser muy cautelosos con este tema. Coincidimos que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, los abuelos para sus nietos, etc. Nos afanamos por darles lo mejor según nuestra humanidad. Nos preocupamos porque alcancen el éxito y por alcanzarlo nosotros mismos. Pensemos que es el éxito. Bueno, lo que muchos responden: título universitario, solvencia económica, fiesta, viajes, buenos amigos, buen empleo, obtener cosas materiales, etc. Déjenme hablarles de algunos que obtuvieron todo esto que generalmente se llama éxito. Alexander McQueen, premiado diseñador 5 años y un año, en el 2003, mejor diseñador internacional. Sin embargo, acabó con su vida en febrero del 2010. No sé si lo puedo pronunciar bien. Tim Bergling, DJ, compositor, productor sueco, alcanzó fama, hizo mucho dinero, mas acabó con su vida en abril del 2018 con solo 28 años. Lucy Gordon fue modelo y actriz, apareció en Spider-Man 3 y acababa de terminar de filmar una película cuando se quitó la vida. Aunque los anteriores sí sufrían de adicciones, ella no sufría de adicciones, como el que viene, Robin Williams, todo el mundo lo conoce. Actor de películas de comedia, pasaba gran parte de su tiempo haciendo reír a las personas. Sin embargo, sufría depresión y se quitó la vida en 2014. No era adicto. Anthony Bourdain, no sé si lo pronuncié bien, el famoso chef con programas internacionales de éxito, viajó por el mundo haciendo programas de cultura gastronómica. Cuando se quitó la vida estaba en su camerino filmando uno de sus programas. Nadie sabía que sufría de depresión y aunque él sí usó drogas en algún momento, en ese momento cuando se quitó la vida estaba limpio. Y por último, Michelle Yeoh, soldado, es mujer, soldado del ejército de Estados Unidos, influencer con más de 108,000 seguidores en redes sociales, donde hablaba de llevar una vida sana, hablaba del ejercicio, de comer sano, de la vida saludable, cero vicios, cero adicciones, no tomaba licor. Se quitó la vida el 20 de enero del 2024. Tenía 34 años. ¿Qué pasó aquí? Sí, se dice que el líquido cefalorraquídeo no está relacionado con la depresión, pero sí hay alteraciones en su composición que pueden estar asociadas a la depresión y otras enfermedades mentales. Los niveles bajos de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina en el cerebro, el plasma, están implicados en la depresión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos deprimimos y estos niveles bajan en el cerebro. Nos deprimimos y bajan. No al contrario, lo que algunas personas piensan, que es que porque nos falta eso, nos deprimimos. No es así. Nos deprimimos y se afecta y bajan en nuestro cerebro. Comprobado científicamente. Entonces, ¿recuerdan que hace un rato les dije que las voces y que la Biblia habla de esto? Bueno, yo viví entre la pobreza y la abundancia. Me llegué a relacionar con personas muy pudientes debido a los lugares donde trabajé. Eso lo hablo en mi libro. Y comprendí que el mismo desorden emocional y faltante de sabiduría espiritual existe en la pobreza y la riqueza. Lo mismo existe en drogas, fiestas, sexo desordenado. Eso ya lo dijimos. No necesariamente una persona que tenga un título, solvencia y negocios sea inteligente emocionalmente ni espiritualmente. Yo descubrí que la palabra de Dios es la base y columna fundamental para la crianza y que con ella podemos cambiar patrones errados en nuestro comportamiento, que con ella podemos descubrirlos, ya que ni siquiera somos conscientes de que los tenemos. Descubrí que por más que yo tratara de preocuparme por mis hijos, a que a mis hijos no les faltara nada, porque no tuvieran las carencias que yo tuve, y aunque rompiera patrones que tuve que cortar, todo esto no era suficiente. Eso no les garantizaba el éxito. Yo no culpo a mis padres de la vida que tuve. Antes de juzgar a nuestros padres debemos de entender de dónde provienen, qué vivieron con nuestros abuelos, incluso qué vivieron nuestros abuelos.
Conocer la historia de nuestros abuelos nos lleva a conocer las de por qué actitudes y comportamientos de nuestros padres y a entenderlos y no juzgarlos. Okay. Voy a leer, con el permiso de ustedes, disculpándome por los no creyentes, algo que está en la Biblia. En Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Se conoce como maldiciones generacionales a los pecados o sus consecuencias que heredamos de nuestros padres por sus actos, que como hijos podemos estar practicando y sufriendo los efectos emocionales y espirituales y pasándolos a nuestras nuevas generaciones. Ejemplo, un padre roba y es llevado a la cárcel. Puede suceder dos cosas. Si su hijo puede crecer con un resentimiento por lo que hizo y por ser abandonado, por la vergüenza, o puede repetir esta conducta. Y así en todo aspecto de la vida, sean gritos, mentiras, odios, resentimientos, todo. En intimidad con Dios y estudiándola encontramos sabiduría para nuestro actuar, paciencia, paz, fuerza para soportar las adversidades, entendimiento, discernimiento para la toma de decisiones, dominio propio. ¿Cómo podemos cortar y hacer conciencia de lo que hacemos mal? Santiago 1:5-6 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará, pues da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Recordemos que no necesitamos ser perfectos para pedir a Dios en oración, ni para buscar de Él, ni acercarnos a Él. Si así lo fuera, nadie podría hacerlo. Es más bien cuando buscamos su ayuda que Él va poco a poco perfeccionándonos. Claro que debemos ser perseverantes y constantes. Tenemos libre albedrío. El acto de repetir actitudes, comportamientos está solo en nuestras manos. Podemos romper patrones de conducta, pero para hacerlo necesitamos descubrirlos. Luego aceptar que estamos mal para poder trabajar en eso y sanar nuestro corazón. Si no, sería como un adicto o un alcohólico que no reconoce que tiene una adicción mientras no lo haga. Aunque todos los demás lo vean y le digan: tú estás mal, mientras él no lo reconozca, nunca podrá trabajar en eso, en esa adicción para dejarlo. Salmo 51:11. David dijo en el Salmo: aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rostro de malicia, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva a mi interior un firme espíritu. Entonces tenemos que reconocer, detectar, tener conciencia, estar dispuestos a cambiar, porque sí se puede. Y bueno, termino con esto que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en las puertas de tu casa. Y aunque sabemos que la Biblia fue escrita para un pueblo en aquel tiempo, hace muchos años, dice también que su palabra nunca pasará. Y bueno, de eso trata mi libro. Es una novela híbrida, cuenta toda la historia, narra el escenario y todo lo que esta niña vivió, y también ya siendo adulta. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Gracias. Perdón. Yo no voy a vender el libro porque yo quiero que lo lean. Es una lectura solo de 2 horas. Y lo pueden descargar en estos QRs. Les voy a repartir aquí bueno, sí lo voy a vender, si lo quieren comprar, lógicamente, ¿verdad? Pero yo lo cedo. Se puede descargar en PDF y también lo pueden leer y solamente leen el QR, ¿verdad? Bueno, usted, sí. Gracias. Muy agradecida con la compañera Mariela Caso por invitarnos a leer su libro, por todo lo que ha expresado sobre su
su infancia, etcétera. No sé si alguna persona quisiera hacer algunas preguntas, porque se trata de que es un pequeño conversatorio con ella. Yo sí tengo unas 3 preguntas ahí preparadas, y si alguno desea preguntarle, como les digo, ella está aquí para responder todo. Pero tenemos también, perdón. No, a manera de observación. Yo viví 30 años en Guadalupe. Ah, ¿de verdad? Sí. Y conocí el lugar que usted ve en todos los cuadros cuando era un cafetal. Imagínense. Estoy hablando hace ya varios días. Claro, ya bastantes años. Ah. Sí. Lo digo por mí. Ojo, ojo. Bueno, yo lo digo por mí también. Lo conocí porque lo viví. Conocí cuando llegaron los primeros artistas, como les llamaba yo, de Hollywood. El precarismo, que primero existió ahí en esa zona. Después, hoy en día, todos hemos oído y hablado que es una zona caliente. Sí. ¿Ah? Sí, estuvo tranquilo por 20 años, pero ya ahorita hace como de 8 meses a un año para acá ya Bueno, se volvió. Es un desorden Guadalupe, Sí. como cualquier ciudad del mundo. Sí. Porque, como yo digo, mi pueblo ya no es mi pueblo, es una ciudad cualquiera, con grandes edificios y con grandes carreteras. Entonces me llamó la atención eso, y lo hago de manera de observación, porque sé lo que es vivir y andar por esos lugares, de día y de noche. En un inicio, y pues gracias a Dios, yo estoy fuera de todos esos planos hace más de 10 años, por la gracia de Dios. Entonces sí, de manera de observación. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, quiero que te quedes ahí. Perdón. Tenemos también a nuestra compañera que es cantautora y que nos ha acompañado en estos días con algunas de sus canciones y también de otros autores. Y ella está aquí esta tarde también para amenizar un ratito. Y después vamos a hacer algunas preguntas a la compañera. Bueno, buenas tardes, profesora Diana Porras del Ministerio de Educación, pensionada. Yo te quiero felicitar por haber sensibilizado a la gente sobre la problemática costarricense y mundial de la agresión a niñas, a mujeres, a hombres, a viejitos, a toda edad y a toda forma humana. Y quiero sensibilizar un poco con esta canción que se llama Resistiré. Esta canción es de Estela Ríos, no sé si la han oído, pero es directamente a todas las personas para que resistan si tienen algo por ellos. 1, 2, 3. Cuando pierdo todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla
rompan en pedazos, resistiré, resistiré cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura y si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todos. Ayúdenme, palmas. Devolveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie el que la hace cantante. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. La agresión, según las docentes, no solo está en la sociedad y en la gente, también en los cómplices que se quedan callados y no denuncian. La agresión no solo es física, también es psicológica y emocional. Así que hay que defenderse y ayuden a defender a los demás. Resistiré de nuevo para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, siempre resiste, resistiré. Bueno, Para ti, muy bien. Bueno, no sé si algunas personas querrán intervenir también. Yo le preguntaría a ella, pero algo muy sensible, muy... en la población femenina, sí, la mayoría de mujeres han sufrido o hemos sufrido alguna clase de violencia, ya sea en la casa, trabajo, ¿verdad? Tantas cosas. Y como niña, ¿qué pensabas? ¿Qué sentimiento? Pensabas que eso era natural, ya esa forma de vivir, ¿verdad? Uno lo hace natural ya porque es donde está viviendo. ¿O tenías algún dolor de pensar tal vez que comentabas con otras compañeritas de la escuela, del colegio? ¿Comentabas esa situación o qué pasaba? Nunca lo comenté con nadie y solo una vez se lo mencioné a mi mamá y ella se asustó, me preguntó que si era verdad, que cuidado con eso era algo muy serio para mentir o inventarlo. Yo le dije que era cierto. Ella me dijo que iba a hablar con él, pero en realidad no lo hizo porque él siguió. Y nunca más se lo dije. Nunca lo hablé con nadie, sino hasta que ya crecí y lo saqué a la luz. Cuando yo lo saqué a la luz, salió a la luz. Fue desbaratar una bomba. Salió a la luz todo. Que lo hacía con algunas de sus hijas, que lo hizo con otras primas. Salió a la luz todo, ¿verdad? Nunca sentí odio, ni rencor, ni nada. Y cuando decido escribir de esto, no es porque lleve un dolor o necesitaba desahogarme. Hacer una catarsis. No, sino porque al estudiar del abuso y descubrir increíblemente que
el 70% de las personas son abusadas sexualmente, después de estudiar esto, investigar y analizar, ya yo le veía cara, ya yo iba por la calle y yo le veía cara de abusado a todos, porque es una cantidad demasiado grande. Y uno dice, pero eso fue hace 20 años. No, el año pasado fue declarado esta cantidad, este porcentaje, y por eso se reunieron varias organizaciones de 200 países en Colombia el año pasado a hablar de esto. O sea, no es algo que es que eso era antes y que ya quedó atrás, y que no, es hoy, 70% es hoy. Entonces, esto lo escribí para ayudar a otras personas, a otras mujeres y a los padres que estén pasando quizás por una misma situación, o más bien que no sepan que están pasando por eso, que puedan descubrirlo, discernirlo, ayudarse, proteger a los niños de su entorno familiar. Y si han sido, pues si fueron personas que sufrieron lo de nosotros, ayudarles también y decir que se puede descargar el corazón, se puede caminar liviano a pesar de las adversidades en la vida. Entonces, Claro, a nivel mundial y tomándolo históricamente, ¿verdad? Sabemos que las mujeres no teníamos derecho ni a escribir, ni a pensar, ni a nada, porque bueno, desde hace muchísimos siglos, sí, ¿verdad? Existen todavía algunas personas que piensan así, que las mujeres no tenemos derechos, ¿verdad? Entonces, al abrirse en estos secretos familiares, es donde vos decís que se supo todo y es una bomba, exactamente. Pero en la actualidad hay muchísimas escritoras, jóvenes también y también adultas, que ya han abierto y han hecho esa bomba familiar, ¿verdad? Que es un escándalo que dicen, ay no, el abuelo, o papá o el tío, ¿verdad? Y yo que le hablaba, y ese que venía, el vecino, qué sé yo. Entonces, las mujeres ahora sí hablamos de ese tema. Entonces, ¿qué opinas vos sobre donde este mundo se está abriendo? Bueno, ahora que existe hasta la inteligencia artificial, ¿verdad? Que nos está también un poco absorbiendo, pero lo interno, la inteligencia artificial, yo digo, no tiene los sentimientos como para expresar una cosa de esas. Pero ahora que las mujeres de todas las edades escriben sobre eso, ¿qué es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que muchos escriben, pero creo también que otras muchas, la mitad, callan, ¿verdad? Lo sé porque después de escribir el libro y personas me buscaron y me hacían saber, nunca habían hablado con nadie y me lo hicieron saber a mí, que el tío la abusó, que fulano la abusó, que sufrió abuso del padre. Entonces yo me di cuenta que todavía callan. La mitad escriben, unas escriben, pocas, pero la mayoría todavía callan. Y creo que todavía, hace 20 años o cuando me sucedió esto a mí, creo que todavía tenemos el mismo problema de no está solucionado, no ha avanzado para nada, por más que se hable. Esperemos que ahora con esta reunión que hubo ahí en Colombia, pues ya traten de abrir los ojos y bueno, que ya lo declararon pandemia, pues que le den un lugar al tema, ¿verdad? Como de verdad se merece. Pero es mi opinión. ¿Perdón? Sí, en realidad pues la felicito porque hablar desde lo interno del corazón es muy duro, pero es sanador también, como dices tú. Yo soy como psicóloga y escritora también he tenido casos muy fuertes y estoy totalmente de acuerdo contigo de que realmente se calla. En una de las sesiones en mi colegio, siendo orientadora en ese momento, tuve la revelación de 3 generaciones que habían sido violadas. Sí. Increíble. No quería dejar pasar a la abuelita porque yo decía en ese momento no tiene vela en el entierro como para ingresar a una sesión donde era tan personal lo que se iba a tratar
la violación de un docente a una niña. Y cuando la misma niña me pide, profe, hágame pasar a mi abuelita, le tengo confianza, me dijo. Entonces, bueno, yo lo sometí al departamento y todo el asunto y tomamos la decisión, saca a la abuelita. ¿Cuál es la gran sorpresa? Que la niña empieza a expresar, la madre empieza a sollozar y la abuelita se queda como perdida en el limbo. Y yo decía, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa? Llegó un momento en que la madre dice, aquel fulano de la familia, ese me violó, mamá. Pero usted nunca me puso atención, nunca le nieguen esa atención a sus hijos cuando realmente están pidiendo auxilio. Y esa niña le pasó eso y esa madre le pasó eso. Su madre no la escuchó. O no le creyó. Y no le creyó en el momento. ¿Y qué sucede? Que no la escuchó, no la creyó porque le tocó su propio corazón, le tocó sus propios recuerdos, le tocó su propia herida. Y realmente al final la abuelita se quita la careta. Mi libro se llama Mujeres detrás de la máscara, historia de seres valientes, porque realmente han luchado y muchas de ellas llegan a la tumba llevándose ese secreto familiar. Con respecto a eso, sí, se va repitiendo, porque a mi mamá le pasó lo mismo cuando mi abuelo estaba abusando de una de mis tías. Ella fue y le dijo a mi abuela, y mi abuela le dijo, ay, usted no sea tan mentirosa, y no sé qué, ¿verdad? Parafraseando. Entonces, yo investigué, ¿verdad? La vida, y yo dije, simple y sencillamente mi mamá repitió, ya adulta conmigo, lo que mi abuela le hizo. Fue lo que marcó su corazón, fue lo que la formó en ese momento. Y ella simplemente repitió lo que hicieron con ella. Entonces, y bueno, así se repite todo, no solo lo malo, también lo bueno, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, así es, se van de generación en generación. Claro. Bueno, el hecho de romper ese secreto, que se llama, ¿verdad? Psicológicamente. Secreto Sí. familiar. Romper el secreto ese que de los abusos en la familia. Crea en la persona, principalmente en la mujer, bueno, y en el hombre, porque ocurre en las dos partes, ¿verdad? Se crea una catarsis, aunque vos decís que no querías esa catarsis, pero sí es en cierta forma catarsis. Se crea un alivio, ¿verdad? Porque, como dice la compañera, su libro trata sobre eso, ella que es psicóloga. Y nosotras que somos escritoras, que yo también tengo un libro dedicado a eso que se llama La casa de mi madre. Entonces, yo sí lo hice por catarsis. Entonces, se genera una paz, ¿verdad? De todo aquello que aunque tal vez te metió un problema, te señalaron, te dijeron, o su mamá no le creyó, o se hicieron todo el mundo los majes y no me importa nada. Se crea quitarse esa carga de encima. Una paz, vos sentiste una paz, hablaste con tus hijos, ellos sabían también, me imagino que sí, ¿verdad? ¿Qué sentiste vos cuando escribiste el libro principalmente? Bueno, sí, porque siempre pensé, ¿verdad? Ya un poco grande, digamos, entrada en edad, no adolescente ni joven, que yo quería escribir. Y siempre llevaba esa espinita, como que yo quería escribir para ayudar a otros, y yo quería escribir para ayudar a otros y contar pues las experiencias que yo tuve. Me faltaba mucho para empezar a escribir porque todavía necesitaba pasar muchas cosas en mi vida ¿verdad? Para analizarme yo y hacer muchos cambios. Pero sí, realmente uno pues encuentra, digamos, la paz, aunque no todo el mundo está feliz, ¿verdad? Con lo que uno escribe, pero es la verdad, o sea, no estamos inventando.
estamos contando algo que sucedió. Entonces, yo siempre estuve tranquila, sabiendo aún, cuando yo lo comenté, a mí me decían, pero analiza, porque va a salir personas acá y vas a tocar a estas personas, aunque no van los nombres de las personas, ¿verdad? Yo los cambio, pero ya, y las personas sí saben quiénes son. Entonces, yo estuve muy segura y yo dije, pues, yo escribo y a lo que venga. Y aquí estamos. Bueno, primero agradecerte que estés aquí de verdad. Muchas gracias a Y usted. por compartir ese testimonio. Ojalá ayude a muchas mujeres, bueno, y a muchos hombres también que Gracias. sufren de eso. Mi inquietud es cómo te atreviste a dar los primeros pasos en la escritura. Porque una de las cosas que nos gustaría por lo menos comentar desde aquí, de la biblioteca, es que la gente escriba, ¿verdad? Hay mucha experiencia, hay muchas vivencias, pero no se plasman en documentos y posiblemente tampoco se compartan de manera oral. Entonces, ¿cómo se dan esos primeros pasos? Si pudieras recomendarle a alguien que tenga esa inquietud, que tenga muchas cosas que decir, pero que no sabe cómo empezar. Bueno, que empiecen a escribir una carta, aunque no la vayan a enviar, que empiecen a escribir una carta, que lo guarden y que escriban otra y otra. Primero se empieza por escribir, aunque sea para uno mismo, no precisamente porque otra persona lo vaya a leer, pero así se empieza. Yo recuerdo que yo escribía todo, y yo tenía borradores y libros y cuadernos por aquí, yo lo escribía todo. Entonces se empieza escribiendo para uno mismo, aunque sea que se esté dirigiendo a alguna persona, ¿verdad? No significa que es que se le va a enviar ese mensaje a esa persona, sino que uno le escribe y lo guarda. Y también, pues ahora hay muchos cursos también que le ayudan a uno a desarrollar la narrativa y a perder ese miedo, ¿verdad? Que existe en muchas personas, que yo al principio yo también lo tuve, ¿verdad? Entonces yo pienso que por ahí sí hay muchas formas, hoy en día hay muchas maneras de poder empezar a escribir, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si alguien más tendrá una preguntita, pero para llegar ya al final, compañeras. Yo quería primero felicitarte por la valentía de presentar tu vida en un libro. Segundo, después de la felicitación de que eres valiente y externas tu vida, también preguntarte, ¿a qué edad más o menos decidiste escribir este libro? Bueno, les voy a contar desde el principio. Cuando yo tenía 15 años, yo estaba leyendo mi primer libro que leí, que me regalaron, que fue El vendedor más grande del mundo. Yo lo guardé, yo ahí pensé, qué lindo, me gustaría escribir un día, ¿verdad? Nada más, de O.J. Mandino. Y lo guardé, porque en ese mismo instante yo dije, no, ¿qué va a escribir yo? No, hombre, no, yo trabajando, siendo una chiquita que trabajaba, porque yo a los 15 años era una chiquita, y el ambiente que me rodea, yo dije, no, escribir no es para mí, qué tonteras estoy pensando, ahí. Fue así, fue una avispa que pasó en ese instante nada más. Y luego ya cuando ya mi hija tenía como 8 años, pensé en escribir, pero no recordaba aquel momento de aquella vez cuando tenía 15 años, nunca lo recordé, sino fue que hasta que tuve el libro en las manos, yo me acordé de ese día, cuando yo tenía 15 años. Entonces, pensar en analizarlo para lograrlo, ya cuando mi hija tenía como 8 años más o menos de edad. Estamos hablando de hace más o menos 18 años, por ahí, 17 años. Pensé en escribir, ¿verdad? Sí, te lo pregunto porque las docentes, como yo y algunas docentes que están capacitadas en esto de la redacción y la escritura, y nos están capacitando en cómo hacer nuestros textos en la universidad y cómo hacer programas, cómo hacer charlas, cómo hacer todo. Entonces nos dicen eso siempre, la primera parte de una profesora es preguntarse ¿por qué y a qué edad escribí? Y luego plantear temas a la ligera y escoger un tema
tema y entonces, como contestando a la compañera, uno lo que hace es un esquema mental y también escrito, que haces un croquis de tiempo, si tenés como ella dice, del tiempo de juventud, infancia o de las cosas que has escrito, un cronograma, y tenés que guardar todas esas cartas, le llama ella, pero yo le diría croquis, y ¿cómo es que se llama? Ideas, porque es una lluvia de ideas. Hasta que elijas un tema, lo empezás a desarrollar, y cuando terminas de desarrollar el tema, si lo querés hacer así específicamente como docente, pues si le buscas, tenés que buscar sobre el tema. Por ejemplo, alguien no escribe sobre un tema sin haberlo vivido, experimentado o haber sabido del tema. Entonces, tienes que ir a la biblioteca o ahora que hay todo eso virtual, usted nada más busca la información, aprende sobre el tema y luego lo plasma con las ideas que usted quiere, o en cuento, o en verso, o en rima, o en relato, o en historia. Hay muchas formas de escribir y lo bonito de escribir es que expresas, y al expresar, como hace la docente orientadora, al expresar tú sacas de ti alguna cosa que quieras expresar. Entonces, a veces es positiva, a veces es negativa, pero es una catarsis, o sea, es una liberación, porque liberas todo eso que tú quieres. Por ejemplo, en mi forma de ser, yo lo hago por la música. Mi poesía, yo musicalizo mi música, la personal. Entonces, eso es lo que hago yo. Un escritor, todas sus experiencias y sus temas que le gustan, él lo expresa. Y al expresarlo, ayudamos a los demás. ¿Cómo? Como esta muchacha, que es una valiente, que nos está dando un ejemplo de vida, que ella tuvo el valor de contar su historia y llegarla al público y está sentada ahí, aunque le duela y aunque tenga recuerdos en este momento dolorosos, y está sentada como una víctima sin ser victimizada, pero ella ahora no es víctima, ella es dueña de su propio ser y está contando su historia como una valiente. Entonces ella se empodera y dice, ahora sí, yo lo cuento y me curo, me sano, y con eso, aunque no crean, ella se está sanando, porque está sintiendo que ayuda a los demás, y es una voz en el desierto, como dijo Juan Bautista, yo soy la voz en el desierto, y esa voz será escuchada. Vas a ver que va a haber muchas mujeres que se pongan encima tuyo y te digan gracias, y otras que digan, voy a seguir el ejemplo de esta valiente y también voy a cantar mi tema, a expresar mi tema y a explotar lo que me pasó, porque como dijo Meili, es una pandemia. El mundo está lleno de violencia hacia la mujer y no lo sabemos, porque no hay muchas que lo cuentan. Hacia los hombres no lo sabemos. Los niños sí nos cuentan, a los docentes, a las orientadoras y a los docentes nos cuentan. Uno se asusta. Sí, claro. Y entonces lo que hace la docente es inmediatamente llamar al padre de familia. El padre de familia lo niega, o lo obvia, o lo hace simplemente, no lo pone en la medida de la importancia que debe ponerlo. Y es ahí cuando uno dice, pues me rindo, no, pero por lo menos respeto la familia. Y es ahí cuando los casos entonces son victimizados. Entonces lo que tenemos que hacer, yo como docente y ella como orientadora, y Meili como escritora, y también esta muchacha, todas las personas que estamos aquí, tenemos que ser defensoras de la agresión. Y si vemos algo, no callar, porque el callar es el cómplice. Y ser cómplice es seguir el problema social. Hay que ayudar. Escribiendo, así que pónganse los que quieran escribir y escriban sobre temas sociales, no solo este, que duelan y que te hagan una herida en el corazón para que la gente se sensibilice. Muchas gracias. Gracias. Y Dios los bendiga. Vamos a escuchar a otro compañero que tiene alguna preguntita por allá. Ay, a usted por eso empieza.
compañero. Sí, gracias. Bueno, yo quería ver si podía ahondar un poquito más en cómo fue ese proceso de sanación espiritual. O sea, interpreto por su exposición de que Dios jugó un papel importante, si no el más importante de todos en ese medio, en ese proceso de sanación espiritual suyo. Y sabiendo que el trato de Dios con cada uno de nosotros es diferente, de acuerdo al propósito y a la soberanía de nosotros, y es lo que quiere sacar de nosotros, aún en medio de una circunstancia tan dura y tan trágica como la suya. Me parece interesante, vamos a ver cuál fue el proceso suyo. Y para los que hemos pasado un proceso de depresión por diferentes causas, yo soy uno de ellos. A veces no nos enfocamos en los milagros muy grandes, como el paralítico que fue sanado y salió brincando, o como las vacías que se convirtieron, que se convirtió el agua en vino, sino que a veces en ese proceso con Dios, el solo hecho de levantarse un día más es un milagro. Es un milagro. Es un milagro para uno. Entonces, tal vez si puedes hablar un poquito más Sí. en cómo fue ese proceso. Sí, claro, fue lento, muy lento. Pero hoy entiendo que fue lento porque yo así lo quise. Porque nuestra humanidad, nosotros solemos ser tercos. Somos tercos por naturaleza. Pero fue un proceso de, ¿qué le puedo decir? De golpes. No fue que un día, no fue que, bueno, cuando yo decido, digo, yo no quiero que mis hijos sigan lo que hacen mis primos, lo que hizo mi abuelo, incluso yo llevaba una vida desordenada en ese momento. No quiero, yo quiero que ellos sean diferentes, quiero que triunfen, quiero que... No fue que ya yo, ya como una varita mágica y todo empezó a ser el color de rosa y ya la santa, ¿verdad? Mariela, no. Fue un proceso lento y perseverante. Por eso digo que hay que perseverar. Es como cuando se empieza a hacer ejercicio. Se sabe que para acostumbrar al cuerpo o a comer sano, se sabe que se necesita por lo menos de 3 a 4 meses esa constancia en ese cambio para que el cuerpo se acostumbre, ¿verdad? Si vos no lo haces durante 3 o 4 meses, esa rutina, el cuerpo nunca se va a acostumbrar. Tienes que llegar a hacerlo 4 meses mínimo. Así es este cambio espiritual. Usted tiene que leer, involucrarse, escuchar, abrir su corazón con frecuencia, porque si se llega un día al mes, este cambio no va a ser rápido, realmente, como te digo. Fue lento, muy lento, de años en realidad, fue como 8 años para yo poder hacer cambios en mi vida, de muchas cosas, vocabulario. No, gracias a Dios nunca fui adicta, porque ni siquiera fumé cigarro, porque yo viví tanto con eso en mi ambiente, que yo odié el cigarro y odié la droga y odié todo eso. Sin embargo, sí llegué a tomar de eso que se llamaba, de lo que llamamos tomadura social, ¿verdad? Que va a las fiestas los viernes y que va, y no. Uno tiene que tener cuidado, digamos, fijarse de dónde proviene uno y tener cuidado, porque incluso el alcohol, científicamente, o las adicciones, hablando en general, hay estudios, pues sabemos que estudian todo, y todavía no han llegado a descubrir cómo es que una persona puede controlar una adicción y la otra no. O sea, lo han investigado, y no todo el mundo empieza diciendo, me voy a tomar esta primera cerveza para dentro de 10 años estar tirado en un caño. No lo hacen, ¿verdad? Esa no es la idea. Sin embargo, llegan a encontrarse en un caño y nunca dijeron, voy a tomarme esto para estar tirado en un caño y perder todo lo que tengo, perder a mi familia, no lo dijeron. Entonces, este proceso fue lento, pudo haber sido más rápido, como te digo, porque fue lento porque yo así lo decidí.
que es una decisión. Cuando una persona deja un vicio, el cigarro, por ejemplo, la mejor forma de dejarlo es, ya hoy, mañana no fumo, o sea, no fumo, no es que hoy me fumaba 40 cigarros y mañana me voy a fumar 30 y después me fumo, no es así. Cuando las personas dejan un vicio, lo dejan de golpe, porque si lo dejan que hoy me fumo uno y mañana otro y ¿verdad? Engañándose, es más lento pues el cambio, si es que se llega a dar, ¿verdad? Entonces, perseverancia, ya involucrarse en la palabra y en esta búsqueda, en ese proceso lento, yo anduve en una religión, en la otra, en la otra, en la otra. Entonces, hasta que descubrí que no, esa comunión con Dios no es una religión, es uno con Él, Dios se lleva, está aquí, está en la calle, está en mi casa, me lo llevo al baño, me lo llevo a la cama, lo llevo a donde yo vaya, no está en una religión. Sin embargo, pienso que es bueno entablar con personas en un mismo pensamiento, ¿verdad? Personas que son imperfectas como uno, pero en ese mismo pensamiento. Es bueno para ayudarse, para compartir, para dialogar, como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Pero sí, fue, digamos, la perseverancia, aunque pude haber sido más rápido esa perseverancia y ese enganche. No sé si me expliqué. Pues bueno, de parte de los compañeros del Centro de Información y del ICE en general, queremos darte un cariñito por haber estado con nosotros en esta tarde. Desde el Centro de Información Empresarial GEDI le agradece su participación en la Feria del Libro del ICE el 21 al 24 de abril. Muchas gracias. Y a todos, bueno, estamos aquí. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por apoyarnos. Y ojalá que se repita. Mañana tendremos 2 actividades más, el jueves una más. Y bueno, no sé si la compañera va a hablar. ¿Vale? Sí, muchísimas gracias por estar acá, de verdad, compartiendo y por preguntar y por interesarse. La compañera ahí les dio para que tengan el libro, puedan leer, analizar, qué sé yo, buscarla en Facebook, tantas cosas. Y somos el Grupo Literario Namay, estamos aquí con nuestros libros, y también el de la compañera, y terminamos el cierre con nuestra amiga autora y cantautora. Bueno, vamos a terminar este conversatorio sobre este bello libro recordando que hay un Dios. Algunos no creen y creen que son producto del Big Bang y respetamos, pero también es importante saber que la fe mueve montañas. Mercedes Sosa y la autora de este libro creen que Dios es algo importante y que ayuda. Así que vamos con la canción de ella. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañe para siempre. Que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañe para siempre. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañe para siempre. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente,
pisa fuerte toda la inocencia e ignorancia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, no pobre la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. El mundo está en guerra y el mundo no está en paz. Nuestros corazones no dejan de pensar y de vibrar. Pidan a Dios que los ayude y ayuden a su familia. Y también el mundo, también hay que ayudar. Viva la letra, viva la música, vivan los autores y viva la gente buena.